serio que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cada vez se ve más cómoda y suelta en las mañaneras. Y es que tal y como si estuviera dando una clase en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hoy la doctora y presidenta de México batió de una manera monumental a Norma Piña. La doctora Sheinbaum deja en claro que con ella no habrá reuniones en lo obscurito con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablando de temas de justicia, el exministro Arturo Saldívar por ahí también le da unas clasecitas al senador y maestro de la UNAM, Ricardo Monreal. Entérate de los pormenores de estas notas a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de jueves 10 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando, tremenda forma en la que hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, bateó a Norma Piña. Y es que ante la pregunta de que si se reuniría con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como ya lo hizo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, hoy la presidenta de México deja en claro que con Norma Piña ni a la esquina, que de esas amistades y reuniones no le interesan porque sería caer más en lo mismo. Y bueno, mis queridos amigos, qué bueno que esa sea la postura de la presidenta de México, ser honesta, ser transparente, ser clara. Ayer la misma Luisa María Alcalde, la nueva presidenta de Morena, dice: vamos a estar supervisando y revisando la labor de cada gobernador, cada diputado, cada senador, cada alcalde con los colores de Morena, porque está prohibido fallarle al pueblo. Hoy ya no está Andrés Manuel López Obrador, hoy es una nueva administración y por ende el pueblo tiene que estar más satisfecho con el trabajo que se está haciendo y por ende también la doctora Claudia Sheinbaum, que es la máxima representante política del país, pues tiene que ser congruente con lo que predica. Y en este caso, mis queridos amigos, antes de ver la enorme bateada que le hizo la doctora Claudia Sheinbaum a Norma Piña, vamos a exhibir también cómo el exministro y asesor de presidencia Arturo Saldívar prácticamente le tiene que recordar a Ricardo Monreal un concepto básico del derecho. Recordemos que hace unos días el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el Judas de la Cuarta Transformación, yo siempre lo voy a decir así, Ricardo Monreal, hablaba de que efectivamente había errores en el contenido de la reforma al Poder Judicial, específicamente en los artículos 94 y 97 de la Constitución, reforma que, como ustedes saben, fue publicada el pasado 15 de septiembre. Dentro de lo que se señala es que, por un lado, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los ministros, o más bien el presidente de la Suprema Corte, será elegido por 2 años, esto según la reforma. Este es el artículo que sí modificado, y el presidente será el ministro que obtenga el mayor número de votos en el proceso electoral para elegir a los ministros. Y bueno, y también será obviamente esto elegido a través de voto popular. Pero el artículo 97 señala que el ministro será elegido cada 4 años, el presidente de la Suprema Corte. ¿Qué sucede? Aquí ya dicen, es que hubo error. A ver, quienes sabemos de derecho, sabemos de sobrada cuenta que una ley nueva viene a sustituir a una ley vieja. Por ende, el artículo 97, el párrafo que señala lo de los 4 años, queda sin efectos, queda derogado. Pero no me crean a mí, mejor que les parece si escuchamos a el ministro Arturo Saldívar. No lo es. Insisto en algo que ella dijo, este tipo de antinomias o aparente contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay 2 maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan.
Y otra es también un criterio interpretativo. Las dos normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Ahí está. Cosas meramente de fondo, digo, de forma y no de fondo. Y bueno, ante la situación que se venía sobre una reunión con Norma Piña, no, la doctora Claudia Sheinbaum dice, no tengo para qué reunirme con ella, la secretaria de Gobernación, en todo caso sería quien se reuniera con Norma Piña. Y también habló del tema del Consejo de la Judicatura Federal, en donde ayer pues prácticamente se le voltearon a Norma Piña y accedieron a dar los datos de los juzgadores que estarán buscando a lo mejor un cargo el próximo primer domingo de junio. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre este tema. Chequen. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. Y queda claro porque en la reforma se señala que ningún partido podrá promover a algún candidato. Y bueno, hablando del tema del Consejo de la Judicatura, que como ustedes saben va a desaparecer y se va a convertir ahora también en un juzgado, por así decirlo, pero ahora de jueces, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, deja en claro que fue tanto él como Rosa Isela Rodríguez quienes intervinieron para que el Consejo de la Judicatura accediera a darle información sobre las vacantes que habrá en el Poder Judicial y no Norma Piña, como ella había presumido. Vamos a escucharlo. Alguien me dijo que había sido mérito de la presidenta de la Corte y la verdad que pues la presidenta de la Corte, que a la vez es la presidenta del Consejo de la Judicatura, votó en contra de ese acuerdo. Y yo sí quiero decirlo, a mí no me avergüenza, pues si algo tuvimos que ver, lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política y que si nosotros podemos coadyuvar para la buena marcha de los asuntos públicos del país, lo hacemos. Y en este caso,
Yo quiero reconocer también el trabajo de la secretaria de Gobernación, que es la encargada de la política interna del país, que conduce la relación con los otros poderes, con la quien hemos estado conversando desde hace ya algún tiempo y aportando nuestro granito de arena para que los asuntos se vayan resolviendo. Ahí está. Que no ande tan parándose el cuello Norma Piña. Todo esto es labor de quienes están en la Cuarta Transformación, en este caso Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el ex secretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López Hernández. Vamos a dejarlo hasta aquí, más adelante vamos a hablar del tema de Andrea Chávez y este caricaturista de El Financiero, en donde la doctora Claudia Sheinbaum fijó su postura, y esta era una pregunta que le hacíamos precisamente a la doctora Claudia Sheinbaum hace ya algunos meses, para ser exactos el 27 de diciembre pasado, que tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta cuando todavía era coordinadora de la Cuarta Transformación. ¿Qué piensa hacer para frenar este tipo de ataques misóginos, no solamente de este personaje, sino también de gente como Ricardo Salinas Pliego? Ahora sí, yo me despido recordándoles como siempre que por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compartan esta información para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia. Y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pondrá bueno. ¡Va que va!